Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la meditación de este miércoles 23 de septiembre. Os ruego que me digáis si se escucha bien, si se ve bien, si la música está muy alta, muy baja, en fin, todas esas cosas. La conexión es especialmente lenta hoy, pero no podemos de momento cambiarla. Vamos a ver un segundo. Bueno, no sé si estaréis escuchando o no, pero vamos a comenzar. Hola Sheila, buenas tardes. Gracias Pepi, buenas tardes. Bueno, sabiendo que se escucha bien, pues vamos a... Hoy he titulado la meditación como todo, esto también pasará, ¿no? La reflexión previa a la meditación pues me viene un poco de la mano de darme cuenta en el análisis de lo que son las emociones y los pensamientos. Ya sabéis que es un tema recurrente, cómo somos capaces de engancharnos a una determinada emoción y darle, pues bueno, un montón de... Hola Charo, buenas tardes. Hola Barbu. Gracias a ti por venir a estas pequeñas contribuciones, Barbu. Bueno, os decía que un poco para entender el desarrollo de la reflexión, os quería comentar que la emoción es de alguna manera el motor del pensamiento, ¿no? La emoción es la que se manifiesta, ya sea una emoción en este mundo dual, una emoción positiva, una emoción negativa, eso da un poco lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que la palabra emoción, que viene del latín emovere, significa movimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera el pensamiento se convierte en el combustible de la emoción. Eh, Cuanto más pensamiento le echamos a una emoción, pues la emoción dura más, la emoción es más intensa, la emoción es más dolorosa o más placentera, ¿no? Hay emociones, para entenderlo de una manera sencilla y que no todo sea dramático, eh, está el caso del sommelier. Cuando llegamos a un restaurante, este señor, que es un conocedor de vinos, transmitiéndonos su pensamiento, enlazando con el nuestro, nos da una serie de características del vino, nos dice que es un vino afrutado, que tiene tantos años de maduración, o en barrica, o en bueno, todas esas cosas referidas al vino, y nos sugiere, con su manera de explicarlo, que vamos a poder notar un gusto de avellana o de frutos del bosque o ese montón de cosas que te puede decir un sommelier, ¿no? El sommelier en ese caso nos está predisponiendo a que la emoción, a que nuestra emoción placentera a la hora de degustar el vino sea más positiva todavía, ¿no? De algún modo nos está influenciando con su pensamiento, con su palabra, en lo que va a ser nuestra experiencia con el, eh, con el vino, ¿no? Gracias, Pepi. Entonces, esto pasa con el tema del sommelier y es un tema muy sencillito y bueno, al final, si nos hemos tomado el vino y no notamos el gusto a avellana o a frutos del bosque, pues podemos siempre decir que no tenemos el paladar acostumbrado como este profesional que nos ha presentado el vino.
Sin embargo, para entender cómo se comporta la emoción, le podemos hacer un parangón con el tema del estrés, por ejemplo, ¿no? La emoción per se, en sí misma, no es mala, igual que pasa con el estrés, ¿no? El estrés, de hecho, se divide en un estrés agudo, que se llama eustrés, y un estrés crónico, que se llama distrés. Esperarme que voy a silenciar el teléfono, que no... Vamos a ver un segundo, darme un minutito, a ver si puedo silenciarlo de alguna manera. Pues no veo dónde silenciarlo. Aquí, ya lo he visto. Entonces os decía que la emoción es tampoco es tan neutra como el tema del estrés, ¿no? Eh, en el estrés, los mecanismos que se desarrollan son mecanismos que nos intentan ayudar a mantenernos como especie, ¿no? Entonces la gente habla del estrés con un tono negativo, ¿no? Porque no habla del estrés realmente, está hablando del distrés. Hay un eustrés, un estrés, digamos, bueno, como el colesterol, y un distrés, que sería el estrés malo, ¿no? Entonces, el eustrés es ese mecanismo inconsciente que tiene mi organismo para facilitarme lo que necesito para poder defenderme de esas amenazas que pueden surgir, ¿no? Pues lo mismo pasa con las emociones, ¿no? La gente en general, todos pensamos que el odio, el miedo, el asco, la ira son emociones malas. Y luego está la felicidad, la ternura, la belleza y todas esas que son buenas. En realidad no es así, ¿no? En realidad cada una de esas emociones, eh, como en el caso del estrés, tiene su papel. ¿Cuál es el problema? El problema está en que cuando sentimos miedo, que es una emoción que nos protege, las emociones más intensas suelen tener una duración muy limitada, ¿no? Son fogonazos de emoción que si los dejamos, pues bueno, simplemente pasan, se equilibran nuestros niveles hormonales y ya está, ¿no? Sin embargo, cuando sentimos esa emoción, interviene nuestra mente consciente y empieza a añadirle pensamientos a esa emoción que la hace más duradera y mucho más intensa. Os lo explico con el tema del estrés, ¿no? Cuando en una laguna del Serengeti, uno de los pocos charcos con agua que quedan en el Serengeti, en la estación seca, en esa laguna, en ese charco, se concentran todos los animales, evidentemente los grandes, los pequeños, los herbívoros, los depredadores, y hay un grupo de gacelas o de cebras, el animal que queráis, que está bebiendo, y en la zona hay una familia de leones. Entonces, en un determinado momento se produce un ataque de los leones a las cebras y a resultas de ese ataque los leones capturan a una cebra y el resto huye. Evidentemente, el miedo ha desatado en las cebras todo el mecanismo del estrés que ha facultado que su cuerpo haya podido huir, ¿no? Pero las cebras, a diferencia de nosotros, no tienen una cabeza pensante, no recuerdan el pasado, no proyectan al futuro. Entonces simplemente pues echan a correr, se alejan del peligro y pasado un rato vuelven a tener sed. Y como la única charca que hay con agua en el Serengeti, en la estación seca, es aquella, pues tienen que volver a beber y no se lo piensan. Simplemente bajan a beber. Un ser humano en la misma situación se debatiría entre morirse de sed o morirse devorado por el león y además lo conversaría con sus congéneres, ¿no? Si fuéramos nosotros la manada de cebras, diríamos, me estoy muriendo de sed, pero cualquiera baja.
Ya has visto cómo se han puesto los leones. Menudo día llevan, ¿eh? Porque hoy han venido... Otros días también, pero hoy esa es la conversación que tenemos con nuestra mente consciente cuando aparece la emoción. ¿Qué pasa? Que claro, que si nosotros alimentamos la emoción con ese pensamiento y convertimos un pensamiento recurrente en un hábito y ese hábito va creciendo, con lo que se termina involucrando en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, lo que estamos es continuamente echándole gasolina de pensamiento a esa emoción, a ese miedo, a ese dolor. ¿Cuáles son los aditivos de esa gasolina? De esa gasolina que como pensamiento le echamos a las emociones. Pues hay uno que es la justicia. Esto es injusto, esto no me tenía que haber pasado a mí, esto no me lo tenían que haber hecho. Eh, Otro tiene mucho que ver con el esperar, ¿no? Con las expectativas que ponemos en una determinada acción, en una determinada movimiento que hacemos, ¿no? Hacemos algo, nos engañamos desde el punto de vista consciente de que lo hacemos sin esperar nada a cambio, pero si no conseguimos nada a cambio, nos cogemos un cabreo del 14, ¿no? Y eso va alimentando nuestra emoción, ¿no? Y la emoción puede ser la decepción, puede ser el dolor, puede ser la tristeza, puede ser la rabia, puede ser la ira, puede ser el odio. Y como el pensamiento no para y como nos encanta seguir enganchados al pensamiento, pues el pensamiento sigue. Entonces, hoy intentando darle contenido a lo que quería hablar en la parte de la reflexión previa a la meditación, me acordé de un cuento anónimo muy antiguo que relata las vicisitudes de un rey en uno de esos reinos ideales que se cuentan en los cuentos, sobre todo si son anónimos, y a nadie se le pueden pedir responsabilidades al comprobar cómo es de verdad el reino ese que aparece en el cuento. Pues en ese reino placentero, el rey, que era un rey bueno, como muchos de los reyes que aparecen en los cuentos, reunió a la corte y a todos sus asesores y les dijo que le había mandado fabricar a un magnífico orfebre que había en la corte un precioso anillo de oro con un diamante, pero que él había pensado que sería muy interesante poder introducir en una pequeña cavidad que el orfebre dejaría en el anillo un mensaje que le valiese al rey para utilizarlo en aquellas circunstancias donde estimase oportuno. Pues estuvieron todos los sabios, toda la gente de la corte, los filósofos, intentando buscar una frase que además tenía una complicación añadida porque debía ser muy corta para poder caber en un pequeño papel y poder ser introducida en el anillo. Los sabios consultaron todo tipo de libros, estuvieron intentando ver qué frase podía tener ese valor que el rey quería para una frase que llevaría en su anillo y no daban con el resultado. Sí, traían opciones, el rey las veía, pero ellos tampoco estaban excesivamente convencidos. Pues un día, cuando ya se iba a retirar a sus habitaciones, un viejo sirviente de la corte, que ya había servido al padre del rey, le estaba preparando la habitación y el rey le dijo: ¿por qué no piensas tú alguna frase para esto del anillo? ¿Te has enterado que estoy buscando? Sí, sí, majestad, me he enterado, pero yo soy un pobre siervo que he estado toda la vida al servicio de ustedes y no tengo capacidad para escribir nada que me parezca interesante. Pero sí le puedo decir que en una ocasión un sabio que se reunió con su padre, al salir de palacio, le acompañé hasta la puerta y en la puerta me dijo una frase muy corta que a mí me ha valido para momentos importantes de mi vida.
¿Y qué te dijo?, le preguntó el rey. Me dijo: esto también pasará. Perdonad que me acabo de cargar el cuento. No le dijo la frase al rey. La apuntó en un papel y le dijo: le voy a dar el papel, pero le ruego que lo guarde y solo lo lea en aquellos momentos en los que usted crea que no encuentra solución. Y así fue, pasaron los años, como pasan en todos los palacios y en todas las cortes, y llegó un momento que de un reino vecino comenzaron la invasión del reino de este buen rey. Las batallas fueron muy cruentas, el rey fue perdiendo terreno y finalmente huía en solitario por el campo, perseguido por un montón de enemigos, él solo a caballo, cuando de repente el camino se acabó y se encontró frente a un gran acantilado con un precipicio tremendo que acababa en un pequeño río. Las opciones del rey eran muy pocas. Si fustigaba al caballo para saltar al vacío, las posibilidades de salir con vida eran muy remotas. Pero si se quedaba en el lugar donde estaba, sus enemigos que venían pisándole los talones seguramente acabarían con su vida. En ese momento se acordó del papel que había guardado en el anillo. Lo sacó y fue cuando vio que en el anillo ponía: esto también pasará. Y cuentan que el rey, a la vuelta al palacio, le comentó al lacayo, al sirviente, que estando en aquel momento perseguido por sus enemigos y ante la posibilidad de caerse al vacío en aquel precipicio, cuando leyó la frase, cesó el sonido de los cascos de los caballos, y como por arte de magia, los enemigos parecieron perderle el rastro y pudo volver con vida a palacio. Rearmó a su ejército y se propuso reconquistar todas aquellas posesiones que los enemigos le habían arrebatado. Al cabo de un tiempo, recobró la integridad de su reino y al volver a palacio convocó una gran fiesta. En la fiesta todos los habitantes del reino estaban tremendamente contentos. La celebración se prolongaba, las comidas, el vino, el baile. Y el lacayo, el sirviente, se acercó al rey y le dijo: soberano, quizás este también sea momento para que vuelvas a leer el papel que tienes en el anillo. Y le dijo el rey: ¿pero qué dices? Si este es un momento de celebración. Le pido por favor, le dijo el lacayo, que vuelva a leer el papel. El rey, que agradecía infinito el que este sirviente le hubiese dado el papel que le salvó la vida, sacó el papel y volvió a leer: eso también pasará. Y como la vez anterior se hizo un gran silencio, cesó la música, pero sobre todo se disipó el gran ego que en esos momentos tenía el monarca. Lo que os quiero decir con esto es que si tuviésemos claro en cualquier circunstancia de nuestra vida, de esas que llamamos negativas o que llamamos positivas, que cualquiera de las dos terminarán pasando, nuestro tránsito por este mundo terrenal sería mucho más sencillo. Pero como en vez de leer la frase del anillo, nos dedicamos a juzgar si lo que está pasando es bueno, es malo, es justo o es injusto, es apropiado o inapropiado, nos enfrascamos en una maraña mental que va alimentando esa emoción, me da igual cuál sea, de dolor, de ira, de miedo, de rabia o de euforia, porque al final la gente no le tiene miedo a la euforia,
pero debería tenerle tanto miedo como al propio miedo. Las enseñanzas de Buda dicen que una persona que ha realizado ya un camino en su desarrollo personal no se debe, no necesita ponerse contento, contentísimo, llegar a la euforia cuando las cosas le van bien. Y tampoco necesita hundirse en la más profunda de las depresiones cuando las cosas le van mal, según su criterio. Yo tengo alguna experiencia personal en la que el desarrollo de una persona era no entendido por su pareja, ¿no? Y me lo comentaba. En concreto, este chico me decía que su pareja le acusaba de no entusiasmarse con las cosas buenas que estaban pasando. Y él le argumentaba que no, que estaba infinitamente contento, que estaba feliz, que estaba muy alegre. Pero que lo que no tenía, no le salía de dentro era ninguna manifestación de euforia, pero que era el hombre más feliz del mundo, ¿no? Y a veces interpretamos el equilibrio, el aplomo, la sensatez, lo asemejamos a la frialdad, al desinterés. Porque en eso somos un poco los latinos, ¿no? Como nos parecemos todos, ¿no? Pero el paradigma o el tópico se lo llevan los italianos, ¿no? Tirándose de los propios pelos en señal de desesperación o vociferando, haciendo grandes gestos grandilocuentes ante una determinada situación. Porque si no demostramos que lo sentimos, tenemos miedo de ser criticados. Sea ante el fallecimiento de un familiar, debido a que a nuestra evolución mental y espiritual nos hace entender que la trascendencia es inevitable y que probablemente tampoco sea tan mala, ¿no? Dependiendo de las creencias. Si no tenemos esa manifestación externa de dolor, la gente puede pensar que falta el amor, que falta el cariño, que falta la estima por esa persona que se ha ido. Cuando lo que es más veces cierto es que el papel de plañidero o plañidera es muy frecuente. Hay mucha gente que quiere demostrar con sus desmayos, lloros, desesperaciones, gritos. De algún modo quiere demostrar que ella, esa persona, quería más al difunto que todos los demás que están allí delante. Y no, las emociones no necesitan la gasolina del pensamiento, pero mucho menos la gasolina del condicionamiento social. No necesitamos demostrar que estamos tremendamente tristes o tremendamente felices, porque la demostración en todo caso tiene que ir por dentro, ¿no? Ni siquiera hace falta la demostración. Cuando nos sentimos felices o desgraciados, ya es suficiente. No nos sentimos más felices por saltar, ni más desgraciados por darnos con la cabeza contra una pared. Entonces, a medida que nos vamos dando cuenta que ese pensamiento no ayuda para nada. El pensamiento puede ayudar para interpretar una determinada emoción. Cuando yo quiero encontrar la causa de esa emoción, cuando yo quiero saber interpretarla, cuando estoy en disposición de dar un paso hacia atrás para intentar ver esa emoción desde un poco más lejos y buscarle la perspectiva. Lo demás es una maraña. Y por otro lado,
cuando enmarañamos nuestras emociones con los pensamientos. Comenzamos a culpar a todos y a todas de lo que nos está pasando. Pero la única verdad es que no es lo que pasa fuera, es como nosotros decidimos interpretarlo. Y es tan así y es tan social que ni siquiera en el tema de los colores y lo que representan nos ponemos de acuerdo en las distintas culturas. En Occidente, en nuestra cultura judeocristiana, el blanco representa el color de la pureza, es el color con el que las novias se casan, etc. En muchos lugares de África, el blanco es la ropa del luto, es el color del luto. Y os digo esto para que desmitifiquemos muchos símbolos, ¿no? Le damos importancia o nos disfrazamos con determinados símbolos para no salirnos de la norma social, ¿no? Pero la frase que tiene miga, la frase del súbdito, la que llevó el rey en el anillo, dice literalmente: esto también pasará. Y me parece que en estos momentos tener conciencia de que esto que estamos viviendo también pasará, al menos nos puede dar la impresión de que al final de ese túnel oscuro alguien ha encendido una cerilla. No es necesario que sea un gran foco, ni siquiera una lámpara o no digamos la luz del sol, ¿no? Pero sí, esto que está sucediendo también pasará. Pero cuando pase, como le pasó al rey, cuando todo vuelva a, no sé si una normalidad o otra normalidad, tampoco soy muy amigo de las normalidades, pero bueno, cuando todo vuelva a ese estado en el que tiene que volver, cuando lleguemos allí, tenemos que tener conciencia de que eso también pasará. Y si disfrutamos esos momentos de plenitud, de felicidad, de gozo, con la sensación de la impermanencia, evitamos esos ataques de ego, esas intenciones de petulancia, esas ganas de demostrarle a los demás. Si vivimos la felicidad por la propia felicidad, el refrendo de los demás nos tendría que dar igual. Pero cuando a nosotros mismos y a los demás justificamos nuestro dolor y nuestro sufrimiento para que no vayan a pensar que no nos duele, que no vayan a pensar que no nos importa. Y a veces, como ser humano, uno se queda un poco descolocado, ¿no? Porque ves gente de alrededor tuyo con unas manifestaciones de dolor tremendas, ¿no? Totalmente teatrales y no, fantásticamente puestas en escena, ¿no? De las que, y claro, terminas reflexionando y dices, oye, que el padre que se ha muerto era el mío, ¿no? O era mi abuela, ¿no? Y está esta vecina que es que parece que lo siente más que nadie y parece que se le va la vida en ello, ¿no? Entonces yo creo que toda esta impostura social, toda esta... No me atrevo a decir lo que creo, no me atrevo a decir lo que pienso, no me atrevo a vivir como creo y como pienso, y por tanto me subo en el carro del reality show, no de la televisión, sino del reality show de mi calle, de mi callejón, de mi barrio. Entonces, cuando estemos en ese peor momento, ese momento injusto, doloroso, inoportuno, ese momento que parece que se lleva la vida a trocitos y que parece que no lo vamos a poder aguantar, conviene recordar la frase del papelito del lacayo, porque eso también pasará. Bueno, espero que os haga reflexionar como me ha hecho a mí el rato que he estado pensando en ello.
y que tomemos de alguna manera responsabilidad de nuestra vida, ¿no? De nada vale estar quejándonos del ambiente, de la gente, no. Tomemos responsabilidad y este es un gran momento, ¿no? para hacer una tremenda metamorfosis. Yo siempre comento que esa pandilla de amigos inseparables desde la infancia no siempre están en condiciones de compartir 15 días de navegación en un barco, porque se ha construido esa amistad, esa tremenda amistad, esa amistad que se cita como ejemplo, ¿no? La de esa pandilla que empezó en la guardería y hoy, 50 años después, todavía siguen juntos y con una cordialidad tremenda. Cuando cambian las circunstancias y esas personas están sometidas a una presión, y os digo lo del barco porque es estar en algo que flota en el medio del mar sin poder decidir marcharte, ¿no? En el momento que te apetece. Pues ahí es donde realmente podemos poner a prueba nuestro desarrollo como persona, nuestra capacidad para afrontar las situaciones de aprendizaje que nos muestra la vida. Entonces, no olvidéis la frase, porque eso también pasará. Pues nada, os dejo un par de minutitos, si queréis, y nos ponemos con la meditación. La conexión ha mejorado un poco, pero no creáis que es muy allá. Bueno, pues supongo que será lento y aunque queráis poner algo, pues empezará a aparecer después. Si os parece, vamos a intentar entrar en la relajación poco a poco. Si elegís la posición de sentados o de sentadas, intentad que las plantas de los pies descansen sobre el suelo, que la espalda esté recta, que la cabeza esté erguida pero con el mentón ligeramente descendido. Dejad vuestras manos reposadas en el regazo sobre vuestras piernas y, si es posible, con las palmas orientadas hacia arriba. Si por el contrario elegís la posición de tumbados o de tumbadas, dejad los brazos a lo largo del cuerpo. Situad las palmas de las manos mirando hacia arriba, los pies ligeramente separados. Procurad que el cojín o la almohada que tengáis en la cabeza no sea excesivamente alta. Y en ambos casos, corregid la postura hasta que encontréis una postura verdaderamente cómoda. Vamos a comenzar cerrando los ojos suavemente. Vamos a comenzar a hacernos conscientes del ritmo de nuestra respiración. Despacio, sin modificar el ritmo de la respiración, simplemente haciéndonos conscientes de cómo el aire penetra por nuestras fosas nasales, llega a los pulmones y de vuelta vuelve a salir por las fosas nasales. Para imaginar, para visualizar, para sentir con más profundidad la importancia de la respiración, quiero que imaginéis, que visualicéis que ese aire que estáis inspirando, ese aire que penetra en vuestros pulmones,
Es un aire de un color azul claro. Es un aire cargado de oxígeno. Que va a recorrer todo vuestro aparato respiratorio hasta pasar a la sangre. Ese oxígeno va a ir a la sangre y a través de la sangre va a llegar a todas las células del cuerpo. Quiero que imagines también, que visualices cómo la sangre entrega al pulmón el anhídrido carbónico y otros productos del metabolismo de la célula que se consideran productos de desecho, que vuelven a salir al exterior a través de las fosas nasales. Para que tengas conciencia de la unicidad, de la interconexión, de la colaboración. Ese anhídrido carbónico que tú expulsas a través de la respiración es aprovechado por las plantas para realizar su proceso de fotosíntesis. Todo es equilibrio. Todo es calma en el universo. Y solo nosotros, como seres humanos, apartándonos de nuestra propia naturaleza, dejando que el miedo se apodere de nosotros, generamos situaciones de desequilibrio por puro miedo. El que atesora tiene miedo a perder o no tener. El que agrede tiene miedo a que le agredan. Pues en esa relación de simbiosis, de interrelación entre nosotros y el resto de los seres vivos que hay en la naturaleza, sobre esta Pachamama, sobre esta Madre Tierra, uno de los milagros de la vida en este planeta es que no hay una fuente exterior de oxígeno. Pero este planeta tampoco tiene un tubo de escape a través del cual vaya soltando nuestros malos humos al espacio. Es una magnífica y perfecta fábrica donde todo se va reciclando, se va transformando, se va reutilizando. Curiosamente, salvo aquello que tiene que ver con nosotros, con los únicos que de una manera mental consciente podemos entender el ritmo del agua o de las mareas, la formación de las montañas, el porqué de las estaciones. Es paradójico que siendo nosotros la cúspide racional de esta pirámide en la que todos estamos contenidos, seamos los que menos entendemos el funcionamiento, los que menos entendemos la vida. Y como no entendemos la vida, no entendemos que un día de lluvia es un día fantástico y un día de frío es un día fantástico. Porque incluso los señores y las señoras del tiempo se han atrevido a catalogarlo. Hay buen tiempo y mal tiempo, pero ¿para quién? Sigue respirando profundamente y hazte consciente de que perteneces a este gran ecosistema, que dependes de este ecosistema y que este ecosistema depende de ti. Y si te mueves con conciencia,
través de este planeta. Y aprovechar los recursos que la Madre Tierra, que Pachamama, que Gaia te entrega de una manera consciente. Serán recursos inagotables. Piensa cómo sería el mundo. Estoy utilizando una frase que compartió conmigo una amiga que decía su madre muy a menudo. Su madre pensaba que los males del mundo se acabarían si el dinero tuviese fecha de caducidad. Si hubiese un dinero del 2019, un dinero del 2020 y un dinero del 2021. De tal manera que si dejases de utilizar el dinero del 2020, ya no podrías hacerlo en el 2021. Sigue respirando y deja que estas reflexiones queden ahí aparcadas para que en algún momento puedas volver sobre ellas. Nota cómo tu cuerpo se ha ido relajando. Se han ido relajando tus pies, los dedos de tus pies, su empeine, la planta del pie. Se ha ido relajando los talones de los pies, los tobillos. Hazte consciente de los millones de células de todo tipo que hay en tus pies. Pues todas ellas, todas y cada una de ellas, necesitan el oxígeno que introduces con tu respiración para seguir funcionando. Hazte consciente cada vez que respiras que gracias a tu acto de la respiración se mantiene tu vida en activo. Piensa el tiempo que puedes estar sin comer, sin beber, y lo efímero que son los tiempos de apnea. Siente la importancia de la respiración y comienza a notar que la respiración puede ser un gran aliado, una gran aliada en esos momentos de disconfort, de miedo, de rabia, de ira, de angustia. Si eres capaz de mantener un ritmo cadencioso, lento de respiración, tus temores se disipan, tu cuerpo se relaja como han hecho tus pies. Y nota cómo esa ola de relajación que ya está en tus tobillos comienza a subir por tus piernas, por tus rodillas, por tus muslos, por tu pelvis. Nota cómo todas y cada una de las células de estas partes de tu cuerpo están relajadas, realizando sus funciones sin dificultad, aportando su granito de arena, su especialización a la formación de esos tejidos, a la conformación de esos órganos que te mantienen con vida. Siente cómo la relajación sube por tu vientre y por tu pecho, por tu espalda, cómo llega a tus hombros, cómo comienza a bajar por tus brazos, por tus codos, por tus antebrazos,
Respira profunda y lentamente y hazte consciente de cómo se relajan tus muñecas, las palmas de tus manos, el dorso de tus manos, tus dedos. Nota la relajación, consecuencia de esa respiración calmada y pausada en tu cuello, en tu nuca. Nota la relajación en tu cuero cabelludo, en tu frente, en tus cejas, en tus ojos, en tus pómulos, en tus labios, en tus mandíbulas. Ahora quiero que te hagas consciente de la diferencia en cuanto a estado de bienestar que tienes en estos momentos. Estás totalmente relajado o relajada. ¿Y cómo has conseguido este estado de relajación? Simplemente realizando una respiración consciente, llevando tu atención a esas partes de tu cuerpo, viviendo, como dice el mindfulness, el aquí y el ahora. Pero no porque sea una moda, porque se lleve, sino porque es el único momento, el único instante que tienes. No puedes respirar el aire de antes de ayer, ni puedes respirar el aire de pasado mañana. El único aire que se está permitido respirar es el de este momento. Y si lo respiras mal, no hay examen de repesca. Si te acostumbras a respirar de manera superficial e incoordinada, no hay manera de recuperarlo. Tus células habrán sufrido esa mala respiración y lo único que puedes hacer es, de ahora en adelante, hacerlo de otro modo. Quiero que te hagas consciente, además, de que con ese aire que respiras, estás respirando energía y estás respirando información. Estás respirando pequeñas partículas de una energía sutil que con el desarrollo tecnológico actual aún no se ha podido medir. Que los hindúes llamaron prana, los chinos chi, los japoneses ki. Quiero que la imagines, que la visualices como pequeñas motas de luz, pequeños puntos brillantes que se integran en el aire que inhalas, en ese aire de color azul clarito, cargado de oxígeno. Y que al igual que el oxígeno pasa a la sangre, esta energía, este prana, se va infiltrando en todos los tejidos de tu cuerpo. Nota la fantástica sensación que tienes en estos momentos. Esa sensación de descanso, de tranquilidad, de paz. Esa sensación de haber tomado el mando de tu propia mente consciente y no dejando que ésta alimente ningún tipo de emoción. Los pensamientos siguen fluyendo y tal como vienen, tal como aparecen, se van. No intervengas. Deja que se vayan. No los reprimas, es imposible contenerlos. Simplemente deja que se vayan. Esos pensamientos no son más que el acúmulo de información de esas experiencias pasadas que no tienen por qué ser definitivas.
todo lo que has aprendido en el pasado, tanto lo que tú catalogas como bueno y lo que catalogas como malo, no son más que lecciones de este aprendizaje vital que desarrollamos desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte. No hay nada que vaya en contra de la vida. La vida es precisamente eso. La vida es ese aprendizaje, esa incertidumbre. Siente como la aceptación aleja tus miedos, aleja tu rabia, aleja tu ira. Toma posesión de tu pensamiento, de tu emoción, toma posesión de tu energía, toma posesión de tu cuerpo físico. Conócete a ti mismo, a ti misma. Conoce lo que piensas. Conoce lo que sientes. Conoce cómo te afecta aquello que piensas y sientes. Conoce cómo afecta lo que piensas y sientes a otras personas. Y cómo te afecta lo que piensan y sienten otras personas. Hazte consciente del papel que juegas en esta magnífica y excitante obra de teatro que supone la vida. Abandona tus intenciones de ser el guionista o la guionista. Interrelaciona con los demás, con tu entorno, contigo mismo, contigo misma. Siente como a medida que la respiración, además de prana y oxígeno, va introduciendo en tu cuerpo aceptación. Todo es mucho más fácil. Como las acciones de los demás y tus propias acciones no constituyen ningún problema. Son oportunidades de aprendizaje. Son momentos ideales para crecer como personas. Es una manera fantástica de no confundir madurez con cumplir años. El calendario nos da una pista de nuestra edad cronológica, que no tiene que coincidir con nuestra edad energética, ni física, ni emocional, ni mental. Pero a veces conviene preguntarnos, ¿en qué edad emocional me encuentro? ¿A qué momento vital de mi vida corresponden mis pensamientos, mi mente? Porque es muy complicado habitar estos 4 cuerpos y ese quinto espiritual que nos visita de vez en cuando. Es muy complicado, habitar estos 4 cuerpos si cada uno de ellos se encuentra en una edad diferente.
si tenemos un mental envejecido, un emocional puber, un energético infantil y un cuerpo físico en plena madurez. Estamos intentando hacer conversar a 4 de nuestros componentes en lenguajes y jergas inteligibles para el resto. Piensa. ¿Es posible que tu emocional se haya quedado en tu infancia, en tu juventud? ¿Es posible que tu mental se comporte como un viejo o una vieja cascarrabias que lo ve todo negro, todo negativo, todo fatal? ¿Es posible que tu cuerpo energético fluctúe como la opinión de un adolescente y que tus niveles de energía varíen a lo largo del día de una manera tremenda, como si pasaran todas las estaciones del año en un solo momento? Me gustaría que nos hiciésemos conscientes de que el reflejo que nos brinda un espejo solo nos da idea de una dimensión de lo que somos. De ese atrezzo, de esa cáscara, de ese exterior que constituye nuestro cuerpo físico. Pero que no es garantía de que el resto de los cuerpos estén funcionando en consonancia y rítmicamente. Como en un paseo por la montaña o en una competición ciclista o en cualquier otra cosa que hagamos. Quien lleva la batuta, quien organiza la excursión o la carrera, tiene que tener la garantía de que nadie se quede atrás, de ir adecuando el ritmo de los más rápidos al de los más lentos. Porque tu vida, tu integridad, lo que eres, no puede llegar con unos cuerpos en cabeza de pelotón y otros de farolillo rojo. Porque tú eres un conjunto de todo eso. Y el resultado final de tu vida no va a ser que tengas un cuerpo energético muy potente y un cuerpo emocional muy apocado. Porque todo suma y todo resta. Y por mucho que le exijas a tu energético, porque siempre está dispuesto a darlo todo, terminará agotándose. Si no enseñas a tu emocional a entender por qué y para qué aparecen las emociones, si no entrenas a tu mental para que no se dedique a enredar con argumentos y tramas de novelas las situaciones por las que pasas. Todo ello para que tu cuerpo físico envejezca a su ritmo, con la dignidad que supone cumplir años. Somete a revisión periódica el estado de maduración de tus diferentes cuerpos, segmentos, componentes. Y no te conformes con un aprobado, ni siquiera con un bien.
Persigue la perfección en esa congruencia necesaria de los 4 cuerpos que te conforman. Respira profundamente mientras notas el estado de relajación de tu cuerpo. Respira profundamente mientras te haces consciente de todo lo que conlleva, de todo lo que supone esa respiración para ti y para los demás. Entiende que si respiras conscientemente, si respiras pausadamente, tu cuerpo físico estará en condiciones de afrontar las situaciones con mayores posibilidades de éxito. Pero hazte consciente también que los que te rodean, que todo ese ecosistema en el que compartes y convives, también se van a beneficiar de tu estado de calma, de tu estado de paz, de tu estado de sosiego. Recuerda por último que esto también pasará y que aunque en este momento te encuentres muy relajado, muy relajada, debes saber y aceptar que este estado de relajación pasará. Pero espero que hayas aprendido que también puedes volver a él cada vez que te lo propongas. Respira profundamente mientras vas moviendo los pies, las rodillas, las manos. Haz una respiración profunda y mueve ligeramente el cuello. Respira profundamente y a tu ritmo abre los ojos. Bueno, espero que hayáis podido relajaros, que hayáis disfrutado de la sesión semanal que tenemos aquí en Facebook. Os quería recordar que mañana tenemos otra edición del taller Fabricando Bienestar a las 4:30 de la tarde a través de Zoom. Para todos aquellos y aquellas que queráis asistir, pues solicitarme, vía WhatsApp, el correo electrónico, la invitación y os la hago llegar. Desearos que terminéis la jornada del miércoles de la mejor manera posible y emplazaros no solo a los talleres de mañana, sino a la meditación de la semana entrante. Que os vaya bien, abrazos energéticos.